bienvenidos una vez más a Café Sin Filtros. Hoy tenemos otra vez a Irene con nosotros, que ha querido repetir. Sí. Supongo, ¿vienes a hablar de tu madre? Hoy no. Hoy no. Hoy no, vale. Todo sobre mi madre ya. Ya está, más finiquitado. cerrado. Bueno, Sí, pues, poco a poco. pues dime, ¿de qué te gustaría que hablásemos hoy? Mira, como expliqué en el capítulo anterior, ¿sabes? ¿Se puede decir capítulo anterior? Puedes decir lo que tú quieras. Perfecto. Se me educó negándome la mayor, ¿sabes? Es decir, un tipo de maltrato en casa, no, esto nunca ha pasado. O cosas súper chungas, no, tú nunca te enteraste de nada. Es como, vale. Entonces, esto, como te expliqué, hizo que básicamente, claro, te estás poniendo en duda todo el rato. Sí. Pero en plan, lo quita de, ¿y si me lo estoy inventando? Ha pasado esto, pero claro, como, no, esto no existe, esto no existe. Oye, pero yo creo que sí que existe porque lo he vivido. Hostia, pero si tengo hasta marcas en el cuerpo. No, esto no existe, ¿no? Entonces, siempre te pones en duda, ¿vale? A medida que voy trabajando a nivel terapéutico, cada vez me pongo menos en duda. Bien. Pero es un... Es un trabajo, sí. Uy, es un trabajo que cuesta. Pero, claro, ¿qué ha pasado? Que entonces, crecer así ha desarrollado, por un lado, una Irene que está obsesionada con la veracidad, con los hechos, con datos, con ciencia, con... No, porque esto el método científico no sé qué, no, porque esto empíricamente no sé cuántos, no, porque, a ver, vamos a... Hasta el punto que a veces coges y pones... en según qué situaciones, ¿no? Pues apuntas fechas, datos, veces que pasan cosas, no siempre, pero con temas más delicados o que realmente te... Bueno, o que crees que son Sí, como para, importantes como para asegurarte, ¿no? Exacto. De alguna manera eso es real. O mínimamente valiosos como para asegurarte, ¿sabes? Entonces, claro, para mí el tema sería la supremacía de la ciencia como apaga una parte de mí que es muy espiritual y muy esotérica, ¿sabes? No es algo que yo haya escogido, es algo que está ahí y durante, bueno, pues más de 10 años fui terapeuta y estuve siguiendo parte de la senda budista hasta que me di cuenta que yo creo que no necesito tanta estructura, ¿sabes? Sino que es como que mi espíritu quería ir más por libre. Y me empezaron a pasar cosas, a tener sensaciones, sí. pues, goita, poco científicas, sí. Vamos a llamarlas. Claro, lo primero, pero cosas, es decir, de, uy, mira, uy, una presencia, uy, mira, parece que hay un espíritu de bebé aquí, porque yo trabajaba en la fertilidad. Entonces, uy, mira, pero este bebé me dice que no sé qué. Uy, uy, uy. Claro, lo primero que yo pensaba era, ya está, estoy perdiendo la cabeza. Me vuelto loca. Sí, me estoy brotando. No puede ser. Total. Que yo seguía y a medida que yo iba siguiendo mi práctica de meditación, mi día a día, ¿sabes? Claro, esas cosas iban en aumento. Yo pensaba, uy, algo que... Claro. Y esto, pero choca, como dos trenes, chocaba de frente con el tren de la ciencia de datos, tal, hay que asegurarse, esto, lo otro. Pues bueno, pues hasta la mente más científica tiene que rendirse a veces ante la evidencia. Pues ¿qué hice? Porque, claro, espera, porque aquí vamos, ¿eh? Lo que yo hacía era, yo tenía estas sensaciones o estos mensajes o como lo queramos llamar, ¿vale? Sí. Entonces sucedían, ¿de acuerdo? Y entonces mi mente, cuando yo veía que eso sucedía, yo decía, no, esto no puede ser, seguro que he modificado el recuerdo y que bla, 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 como para autopreservarme y para creer que no estoy loca. Entonces lo que hice fue empezar a apuntar. Tal día ha venido tal persona, el bebé ha dicho que en el mes 3 de embarazo se irá porque solo quería una experiencia corpórea, temporal, no sé qué, no sé cuánto. Yo empecé a apuntarlo todo, ¿sabes? Y patapam, 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 ¿qué pasaba? Y... Chico, pues no sé qué piensas tú, pero me apetece hablar de esto, porque al final me doy cuenta
que obsesionarme tanto con la ciencia, los datos, la veracidad de las cosas, ha acabado ahorcando una sensibilidad que como que rechazo un poco, ¿sabes? Ya. Claro, es que yo cuando hablas de veracidad, es que el tema de la verdad para mí es como... O sea, yo entiendo que la verdad, si podemos llamarlo así, es algo que no es demasiado explicable. Quiero decir, está fuera, para mí el concepto verdad estaría fuera de lo que es el concepto. Es decir, si entendemos que, bueno, cuando decimos verdad podríamos decir realidad o qué es lo último que hay, ¿no? O el conocimiento último. Lo que llamamos la verdad, para mí sería algo que no se puede explicar en palabras. Porque las palabras o la mente es dual por naturaleza. Es decir, cuando yo... ¿no? Claro, cuando yo llamo a esto micro, ya he dividido la realidad una en dos, micro y todo lo que no sea micro. Sí. ¿No? Cuando digo yo, pues está yo y todo lo que no sea yo. Es decir, las palabras, el pensamiento, el lenguaje, por su propia estructura, lo que hace es dividir, por lo menos en dos. Claro. Claro, cuando hablamos de conceptos más esotéricos, podemos hablar, por ejemplo, de... Si hablamos de Dios, claro, entonces hay uno Dios. Pero si Dios es todo, no puede haber uno Dios. Entonces, ¿cómo lo llamo? ¿No? Entonces decían los judíos que a Dios no se le puede nombrar. Quiero decir, que hay ese aspecto de la realidad que forma parte, que es inconocible, en el sentido de que no me parece que se pueda explicar. Formamos parte de algo que al final, en última instancia, no se puede explicar. Hay gente que lo llama Tao, hay gente que lo llama Dios, hay gente que lo llama vida, llámalo como te dé la gana, pero quiero decir, al final, la realidad una, en la que formamos parte, no es explicable desde mi punto de vista en palabras. Entonces, ¿eso qué significa? Claro, pero explícale tú esto a la ciencia. No, pero es que, claro, es Con que, su dogmatismo. bueno, pero es que, creo que... no, pero la ciencia o la religión, lo que quieras, es decir, al final, la ciencia es un paradigma, es una manera de entender la realidad. Pero una manera de entender la realidad no es la realidad, es una manera de explicarla. Entonces, la ciencia, para mí, explica la realidad de una manera y eso tiene unas ventajas prácticas. Ciertas religiones explican la realidad de otra. La filosofía explica la realidad de otra. Pero cualquier explicación sobre la realidad no es la realidad, es una explicación. La palabra silla no es la silla, es la palabra silla. Es un concepto. Entonces, claro, cuando conceptualizamos la realidad, pues bueno, es una forma de entenderla y eso nos ayuda a comunicarnos y a incluso a hacer cosas. Pero pretender que la explicación es la cosa, para mí es un error. Porque hay un aspecto de eso que no es, para mí, explicable. Y cuando yo hablo de verdad me refiero a eso. O sea, una cosa es la verdad, esa que no se puede explicar, y otra cosa es cómo te la explico. Pero cuando ya te la explico y le pongo palabras, de alguna manera ya lo estoy traduciendo, lo estoy interpretando. O lo estoy explicando de una cierta manera o desde un determinado punto de vista. Entonces, claro, la ciencia es un punto de vista, pero no es la verdad última, ni es la verdad. Es un punto de vista. Y la filosofía tiene otro punto de vista, y la religión es otro punto de vista, y la sociología es otro punto de vista, y al final hay muchos puntos de vista, y cada uno que tenga el que le dé la gana. Pero claro, a mí me hace gracia cuando alguien que cree en la ciencia a pies juntillas como si fuese la verdad absoluta, pero dice que no tiene fe. Pero es que eso es fe, ¿sabes? O sea, quiero decir, es el mismo dogmatismo que te puedes encontrar en una persona que la religión de turno, y lo que diga la religión de turno es la verdad. Los creacionistas. Claro, entonces al final para mí la verdad es la verdad y no se puede ni explicar y no sabemos ni lo que es, ni creo tampoco que podamos saber exactamente lo que es. Porque la mente es limitada, la mente humana da para lo que da. Y al final nosotros no dejamos de ser un organismo que está interpretando la realidad en base a cómo la percibes. Porque nosotros percibimos la realidad también en la medida en que la podemos percibir con un organismo que llamamos cuerpo humano o ser humano. Un perro escucha sonidos que nosotros no escuchamos y para ellos son reales. Y nosotros sabemos que existen porque la ciencia ha demostrado que existen, pero si no lo hubiera demostrado no lo sabríamos. Entonces, un gusano está en la misma realidad que yo, ¿no? Hostia, objetiva, sí. Pero seguro que no se la explica igual, ni la entiende igual, ni la percibe igual. Entonces, al final hemos de entender que los humanos tenemos una forma de percibir la realidad que la podemos explicar de 1000 millones de maneras, pero claro, para mí lo delicado es cuando pasas la frontera de creer que eso que yo estoy explicando es verdad. Porque además, coño, es que está demostrado científicamente, como si el hecho de que esté demostrado científicamente fuera un criterio de veracidad. Pero es un criterio de veracidad dentro de un paradigma determinado. Y al final, lo que acabo sintiendo es esta... Bueno, lo que te decía del choque de trenes, que es como, bueno, pues por lo que sea, en mi entorno, en la sociedad en la que vivimos y en mi entorno, la mayoría soy ateo y la ciencia y no sé, ¿sabes? Que están muy en este dogmatismo. Y claro, pues digo, hostia, es que me ahoga. Me ahoga porque siento que
me cuesta entonces ofrecerme ese espacio para también comprender la realidad de otra manera, porque creo que pueden vivir juntas. O sea, yo lo que ¿sabes? tengo muy claro es que cuando tú hablas de este tipo de experiencias, que entiendo que son eso que suelen llamar experiencias extrasensoriales o llámalo como quieras, Sí, no sé cómo lo que está llamarlas claro es que nunca. no eres la única, que hay muchas personas que afirman Cierto. tener este tipo de experiencias y Sí. para ellas son reales. Entonces, claro, también puede haber alguien que diga que tiene una experiencia de estas y esté con un brote psicótico, ¿eh? No digo que no. Pero no creo que todas Ahí las mi miedo. personas, pero no creo que todas las personas que afirman tener ciertas experiencias, vamos a decir, extrasensoriales y que además, como dices tú, las has podido contrastar porque después se han producido, se lo estén inventando o les haya dado un brote. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como no podemos explicarlo o no lo entendemos, entonces lo negamos. Claro, Entonces, claro, es lo que negar la siento mayor, muchas porque es veces, negar sí. una realidad que yo estoy viviendo o estoy experimentando y yo sé que es real porque lo estoy viviendo, pero claro, como no se puede demostrar, entonces resulta que no, pues es mentira. Pero claro, es que llega un momento que es como muy absurdo negar la mayor. Al final Sí, hemos de comprender que nuestro conocimiento de la realidad es el que es sí, limitado hasta donde lo es, exacto. y ya intentamos cada vez pues saber más, pero que yo también creo que hay un punto ahí donde no se puede saber todo. Es decir, hay un punto donde el conocimiento llega hasta donde llega Hmm. y hay una limitación, ¿sabes? O sea, no se puede saber todo, es imposible, ¿no? Entonces, ¿Y sabes también qué me pasa? O sea, sé que va a sonar muy a teenager, que dices, a ver, guapa, tienes 40 palos, ¿qué más da lo que piense la gente? Pero ahí vamos otra vez con el peso social. Que cuando a veces, ¿sabes? A veces que has conocido a alguien que es como que dices, chica, no hace falta que te centres solo en la ciencia, pero tampoco estés 100% en, comiendo flores, no, porque está sí, pasado, porque... no hace falta, sean hierbas. Y como, ay, ay. Claro, tengo un pánico, o sea, me sale urticaria a ser una comeflores de estas, de, no, porque claro, el karma, what's okay, con esta especie de realidad distorsionada, malentendida, ¿sabes? Claro, pero porque te lo planteas de una forma muy dual, ¿no? Es que, Es sí, como es si que fuese o me una veo muy cosa o la radical a otra. veces. Claro, una cosa Digo, o yo la creo que otra. debería poder coexistir. Bueno, es que, Pero me cuesta encontrar el ¿conoces un libro equilibrio. que se llama El Tao de la Física? No. Pues léetelo, te lo recomiendo. Uy. Es un libro muy interesante porque de alguna manera te explica, o sea, desde la perspectiva de la física, ¿no? Lo cual son los últimos descubrimientos y a qué conclusiones se está llegando, Huh. y no son tan distintas de las conclusiones a las que llegan, por ejemplo, pues los budistas o las personas que meditan, ¿no? O sea, al final es como la ciencia, para mí, intenta llegar a la verdad estudiando el entorno o lo externo, y lo que serían las prácticas que se llaman más espirituales buscan Sí. conocer la realidad explorando el mundo interno, pero que al final, la verdad, si es verdad, tampoco tiene que ser tan diferente, ¿me explico? No. Entonces, al final, cada uno tiene que tener su manera de explicar las cosas, pero yo creo que sí que hace falta esa humildad de entender que por mucho que yo explique algo, y por muy cercano que sea, Humildad, exacto. al final no es la verdad. Y el dedo que apunta a la luna no es la luna. Entonces, claro, para mí esa verdad, pues es verdad que hay teorías o maneras de entender la realidad que igual se acercan más y otras que están en las antípodas, pero claro, pretender que voy a llegar a una explicación racional, la que sea, me da igual si es a través también de la religión, es lo mismo, ¿eh? Pero Sí. pretender llegar a una explicación donde esa explicación es la verdad, creo que confundo el mapa con el territorio, ¿sabes? Desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, pero mira, me ha resonado mucho la palabra humildad, ¿sabes? Porque al final es esto, es como lo que te decía, ¿no? Como de salir un poco de este dogma de no, porque la ciencia es así o no, porque... Es que claro, ¿sabes qué pasa? Que al lado de casa tengo un templo de los testigos de Jehová. Sí, claro. ¿Sabes? Ojito, ¿eh? Que claro, como ya soy vecina de hace muchos años, siguen viniendo a darme la chapa. Es un paradigma también. ¡Oh! Es una forma de explicar la realidad. Ojito, ¿sabes? Claro. Y te das cuenta, y esto ya como vomitando pensamientos, ¿no? Pero te das cuenta que hay una falta de humildad gargantuesca en los colegas míos que son, no, porque yo soy ateo, porque esto no es la ciencia y después no hay nada y no sé qué. Y en los testigos que tengo al lado de Es que casa, es lo mismo. que son de, no, claro, porque no, porque estoy esperando el juicio final para que venga el Señor y me devuelva a mi hijo muerto, ¿sabes? Y es como, o sea, son igual, que entonces, por lo tanto, creo que para salir de cualquier extremo hace falta esa humildad de no creerte Dios o O poseedor sea, de la no, verdad el problema absoluta. para mí es, como tú hablas, es el dogma, es el dogmatismo. Es Sí. cuando tú Por lo tanto, confundes humildad, un punto ¿no? de vista determinado, que oye, si a ti te viene bien entender las cosas de una cierta manera, pues entiéndelas como te dé la gana, pero podrás comprender que el otro las quiera entender de otra. Entonces, cuando yo ya confundo el punto de vista, que es una forma de entender la realidad, con la verdad, y entonces ya voy por ahí evangelizando y diciéndole a los demás cómo tienen que ver la realidad, porque como tú la ves está mal, porque ya te digo yo cómo es,
Claro, ahí aparece el dogmatismo y el Porque es la dogmatismo falta de flexibilidad. Claro, pero al final el dogmatismo está presente en todos lados. Quiero decir, Sí. dentro de la religión hay dogmatismo, dentro de la ciencia puede haber dogmatismo, dentro de la En los política comunistas, hay dogmatismo. en los Yo recuerdo el caso de un neoliberalistas, sí. chico que era un Igual. comunista convencido de aquellos Mira. ultra. Y claro, un día me estaba pegando la chapa, pues como un testigo de Jehová, y convenciéndome de la verdad de Marx. ¿Sabes? Quiero decirte que al final, cuando no entiendo que cualquier explicación que yo me dé, y cada uno tiene derecho a entender la vida como le dé la gana, pero tendrá que comprender que es mi manera de verla porque a mí me viene bien. Y claro, cuando eres más flexible y entiendes que no es una verdad absoluta, también hay más facilidad de poder cambiar de punto de vista y decir en un momento determinado, hostia, pues ya no lo veo tan así, yo hay cosas que ahora creo o pienso que son muy diferentes a hace 10 años y no pasa nada. Pero claro, cuando ya es, no, porque yo soy cristiano, porque yo la ciencia, porque yo no sé qué, porque Ahí yo no voy. sé cuántos, Ahí entonces voy. ya hay un inmovilismo, ya no Pero, puedo cambiar claro, ni puedo flexibilizar nada. pero es que esto ¿sabes? me lleva a este concepto de... Claro, al inmovilismo este es porque a veces se construye el concepto de identidad, lo que tú decías. Yo soy cristiano, yo soy no sé qué, no, porque yo soy marxista, porque yo no sé cuánto. Es como, Cookie, ¿tú no eres el mismo que hace un mes? Espero, ¿sabes? O no eres el mismo que hace un año. Pero hay como esta parte de rigidez interna de esta es mi identidad y no es cambiable. Y dices, bueno, sigue engañándote, ¿sabes? O sea... Esto ya lo habíamos tocado en algún podcast, el tema de la identidad y, Sí, es cierto. y de cómo nos Pero me ha llevado enganchamos ahí, perdón. a esa identificación con la identidad. Y al final tu identidad, pues es tu identidad. Y hoy es una y mañana puede ser otra y no pasa nada. Porque al final eso no te define en términos absolutos. Porque al final No. tú eres un ser humano más allá de la identidad que tengas, ¿no? Entonces, bueno, pero que al final, sí, yo estoy de Yo acuerdo soy contigo. ciencia. En que, claro, el problema es el dogma. Pero yo creo que es un tema de miedo porque nos da seguridad. Es ¿no? miedo. Yo creo que sí, que al final es como Completamente. vivimos en un mundo que yo siempre digo que convivimos con la incertidumbre, que la vida es un misterio, que no sabemos muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso nos genera cierto temor y parece que si me agarro a una idea o a una manera de entender las cosas, ya está. Como esa es la verdad, ya me quedo tranquilo. Pues claro, eso que te deja tranquilo, al mismo tiempo tampoco te deja crecer, ni aprender, No. ni ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces yo creo que la gracia está que tú puedes honrar esa parte de ti que de alguna manera necesita ciertos datos objetivos para poder contrastar algo O para no volverme come flores. y al mismo, y al mismo tiempo pues también puedes honrar esa parte de ti a lo mejor más que tú llamas espiritual, que es otra fuente de información, porque al final recibimos información de muchas maneras y al final negar Sí. un acceso de información porque me van a pensar que estoy loca, ¿sabes? Cuando a lo mejor no es así. Claro, Pues, pero es que esto me ha venido esto porque esta semana pasada retomé las meditaciones. Y ha sido un viaje, ha sido un bienestar que ni el antidepresivo que me tomo por las mañanas, ¿sabes? Ha sido como, ¡ay, qué bien me ha sentado, Cookie! Que tomo dosis baja, pero me sienta mejor que el antidepresivo, mira lo que te digo. ¿sabes? bueno, Y ha sido como un, uy, pues a lo mejor... lo que te sirva. Sí, lo que me sirva. No. Y sobre todo flexibilidad, o sea, o permitirme la flexibilidad, ¿sabes? Porque si no tengo como el miedo este a volverme, ¡ay, que no toco con los pies en el suelo! ¿Sabes? Y tampoco esta rigidez de tengo que tenerlo todo con numeritos y la señora El punto Excel, medio, el ¿sabes? equilibrio. Pero a veces me cuesta, ¿eh? A todos nos Creo que es cuesta. el miedo este de o sea, de verte como no te quieres ver, ¿sabes? O de verte demasiado al este, ya es oeste, ¿sabes? Sí, Y pero tengo bueno, miedo de también irme al ese oeste. miedo también te protege al mismo tiempo de que Sí. llegues allí, ¿sabes? Yo siempre digo, el que tiene miedo a volverse loco no se vuelve loco. Porque se vuelve loco no tenía miedo a volverse loco, se ha vuelto, ¿sabes? Ay, pues mira, esto me Quiero sirve, decir, hay ¿eh? una parte del miedo que te protege. Quiero decir, si a mí me da miedo Sí. volverme loco, pues ya, según qué cosas, ya me hace de parapeto de alguna manera. O sea que, Pues sí. pues muy bien. Pues, ay, ¿Qué te muchas llevas gracias. de este podcast de hoy? Me llevo que debería trabajar esa flexibilidad para evitar el miedo de que estas dos facetas que tengo convivan, ¿sabes? Y que al final se trata de la humildad también, para poder abandonar el dogma de la señora Excel, que me parece muy heavy esto. Es que tú no eres ninguna de las dos, ¿sabes? Tú no eres, Ya, lo voy a decir a tu manera, no eres ni la señora Excel ni la Comeflores. Tú estás en el centro y tú eres la que puedo escuchar, vamos a decir, una información o una voz que viene de un sitio y una voz que viene de otro y al final yo soy el que decido, ¿no? A qué le doy crédito o no. Pero como a veces me entra el miedo de... Claro, y flipa, ¿eh? Que esto es un miedo anticipatorio, ¿sabes? No sé si has visto del Revés 2, ¿sabes? Que hay un bichito naranja que es, hola, soy ansiedad. Sí.
¿sabes? Que me siento un poco identificada a ratos, Ya. ¿sabes? Pues esto yo creo que es un miedo anticipatorio de decir, "¡Ah! ¿Y si no se hacer que en mi mente coexistan estas dos cosas? Y ya estoy, lo de siempre, pues mira, poniendo todo un abanico de escenarios posibles de o estás taradita, o vas a comer flores, o vas no sé qué, o vas no sé cuántos. Vale, calma, ¿qué me llevo? Calma. No soy el ser naranja, puedo ser flexible, esto puede coexistir, joder. Exactamente, pueden coexistir perfectamente y no pasa nada. Pues nada, Sí. Pues muchas pues gracias. una invitación a la calma está bien. Sí. Que vivimos muy acelerados Sí. y eso tampoco ayuda a encontrar el equilibrio interno. Cierto. Pues vale, gracias a ti. Merci.